templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y quisiera hacer énfasis, hermanos, en las palabras del apóstol Pedro a este hombre, a este paralítico que estaba pidiéndoles limosna, cuando dijo Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y la lección precisamente así se titula: lo que tengo te doy. Cuán importante, hermanos, es dar lo que tenemos. Lo que Pedro y Juan, hermanos, tenían era muchísimo más valioso que lo que esperaba recibir aquel paralítico. ¿Sí? Él esperaba unas monedas, tal vez, un poco de dinero, una limosna, pero lo que tenían para darle era muchísimo más grande que el oro, más grande que la plata, muchísimo más valioso que las piedras preciosas. Pedro y Juan, hermanos, tenían el poder divino, el poder de Dios, que les permitía obrar milagros, y milagros tan grandes como hacer caminar a este paralítico, este hombre que tenía más de 40 años, así nació, y tenía ya más de 40 años de edad, en esa condición, en ese estado paralítico y pidiendo limosna. Ahora este hombre, hermanos, andaba, dice aquí la escritura, saltaba, y sobre todo, hermanos, note que este hombre ahora glorificaba a Dios. Y de ahí podemos entender, hermanos, la importancia de esta gran lección, la importancia de dar, de aprender a dar lo que tenemos. Muy necesario, hermanos. Al dar lo que nosotros tenemos, podemos hacer que otras personas glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Y tenemos ejemplo y tenemos mandamiento, ¿sí?, de dar y dar lo que nosotros tenemos. Dios no nos pide, Dios no nos exige dar algo que no podemos. Dios no nos demanda dar lo que no tenemos, pero lo que sí tenemos, el Señor quiere que aprendamos a darlo a los demás. Tal vez usted y yo, hermano, hermana, no podemos obrar milagros como lo hacían Pedro y Juan, porque los milagros, los dones milagrosos terminaron cuando murieron los apóstoles y aquellos que habían recibido algún don de parte de ellos. Sin embargo, hay muchas cosas que hoy en día usted y yo podemos dar en el nombre de Cristo Jesús. El dar, hermanos, hermanas, amigos, es uno de los principios fundamentales del cristianismo, el dar. El Padre, nuestro Dios, Él dio a su Hijo unigénito. Él lo ha dado para que todo aquel que en Él crea no se pierda. El Hijo, Él dio su vida por nosotros, su vida en rescate por muchos. Y nosotros, si nosotros somos verdaderos discípulos del Señor, también nos ocuparemos en ser buenos dadores, en dar, hermanos, a través de nuestra vida, a través de nuestro diario andar en este mundo, aprender a ser buenos dadores. Tenemos ejemplo bíblico de los primeros cristianos, de los apóstoles, de Cristo mismo y del Padre. Así que, hermanos, muy importante aprender a dar lo que tenemos. ¿Qué pudiéramos dar usted y yo, hermano, hermana? ¿Qué pudiéramos dar? ¿Qué pudiéramos dar? Dice Pedro: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué pudiéramos usted y yo dar a las personas?
dar a los que están a nuestro alrededor, dar a los hermanos, dar a la familia, a los vecinos, a nuestros familiares, conocidos, que sea más valioso que el oro, que la plata. Hay muchas cosas, sin lugar a dudas, hay mucho. Quisiera considerar 3 cosas básicas, muy sencillas, hermanos, pero muy importantes, que sin lugar a dudas no debieran de costarnos gran cosa. Podemos, por ejemplo, dar nuestra bondad, nuestra benignidad. ¿Sí? Eso es algo muy básico que todo cristiano, todo creyente en el Señor debiera de dar cada día. Por ejemplo, en la carta a los Efesios capítulo 4 y versículo 32, dice: antes sed benignos unos con otros. ¿Sí? Tenemos que aprender a dar de esa benignidad a las demás personas. Aprender a ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Benigno, hermanos, dice el diccionario, benigno es aquella persona que con el bien en su corazón obra en consecuencia. De lo que hay en el corazón, acuérdense, hermanos, es lo que va a fluir hacia afuera, ¿verdad? De lo que hay en el corazón es lo que va a hablar la boca. De lo que hay en el corazón van a ser nuestros pensamientos. De lo que hay en el corazón van a ser nuestras acciones. Y benignidad, hermanos, o benigno es aquella persona que con el bien en su corazón obra en consecuencia. Se puede decir que esa persona entiende el bien como un hábito y lo realiza en consonancia con sus creencias. Es un hábito, es una forma de vida la benignidad. Y debe de ser, hermanos, una característica, una virtud que identifique a los cristianos, a los hijos de Dios. Debe de ser un distintivo del cristiano, la benignidad. Algunas traducciones, ¿verdad?, de esta palabra griega que es crestotes son, por ejemplo, servicial. Una persona benigna es una persona que es servicial. Una persona benigna es una persona que es buena. Una persona benigna es una persona agradable. Es una persona que es amable con los demás. Es una persona cortés. Son muchas cosas que pudiera encerrar la palabra benignidad. Sí, se puede traducir de diferentes maneras. Lo importante, hermanos, aquí es entender la necesidad de proyectar esa benignidad hacia los demás, de dar, ¿verdad?, a todos los que estén a nuestro alrededor. Desafortunadamente, hermanos, amigos, vivimos en un tiempo, en una época en que el corazón bueno, el corazón compasivo y su evidencia en actos y en palabras de bondad son cada vez más escasos, son raros muchas veces. ¿Sí? Esa clase de corazones benignos están cada vez más en peligro de extinción. Se escasean. ¿Sí? Inclusive, hermanos, pudiéramos decir que a veces aún dentro de la hermandad, los miembros de la iglesia, a veces llegamos a olvidar los grandes principios de Dios para nuestra vida, como lo es, en este caso, la benignidad. Podemos pasar por alto muchas veces el ejemplo perfecto de Cristo Jesús nuestro Señor para imitarle tal como Él era, bueno, benigno, misericordioso. Sin embargo, hermanos, si verdaderamente queremos que las personas, los que estén a nuestro alrededor, anhelen ser cristianas, si quisiéramos que mis amigos, mis compañeros, mis familiares, mis vecinos, mis parientes, ellos quisieran también ser cristianos, quisieran, hermanos, de alguna manera anhelar tener lo que usted y yo tenemos, es muy importante, hermanos, es muy necesario que ellos vean en nosotros que somos personas buenas, personas benignas, serviciales, agradables, amables, corteses, ¿sí?, misericordiosos, etcétera, etcétera. La benignidad es necesario, es indispensable. Todo cristiano, cristiana debe de aprender a darla y que la gente mire en usted, en mí, esta hermosa virtud, este fruto del Espíritu llamado benignidad. Si usted y yo, hermano, hermana, no somos benignos, no hay esta clase de cosas en nosotros, si las personas no lo pueden ver, no lo pueden percibir, no lo pueden identificar, hermanos, difícilmente podremos persuadir a alguien.
de que esta es la fe verdadera, de que el cristianismo, hermanos, es la clase de vida que deben de llevar ellos también. Difícilmente. Tenemos que ser benignos, hermanos. Incluso ser benignos con las personas que no nos quieran. Usted puede decir, no, pues fulanito no me quiere, sutanito no me quiere, el vecino no me quiere, mi pariente no me quiere, mis amigos no me quieren. Bueno, con ellos debe de ser benigno. Con ellos. ¿Sí? Aún con ellos. Dice en Lucas capítulo 6, versículo 35, dice, amad pues a vuestros enemigos. ¿Cómo Dios me pide a mí que ame a mis enemigos? No, esto es algo que no se puede. Sí se puede, sí se puede. El Señor lo dice, amad pues a vuestros enemigos, y dice, y haced bien. ¿A quién? A los enemigos. Dice, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Si Dios, hermanos, es benigno con el mundo entero, con buenos y malos, si realmente queremos ser llamados hijos de Dios, hijos del Altísimo, nosotros también tenemos que aprender a ser benignos como Dios lo es. ¿Sí? Aún de los malos, aún de los enemigos, aún de los ingratos, sí, aún a ellos, sí, aún a ellos, dice, hacerles el bien. Tenemos que aprender, hermanos. Es necesario, es muy importante. Si hay muchas cosas tal vez que usted y yo no podamos hacer bien sí podemos. Ser buenos sí podemos, ser serviciales sí podemos, ser amables sí podemos, ser corteses sí podemos. Sí se puede. Es posible, hermanos. Es posible y es necesario. Gálatas 5:22, hermanos, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etcétera, etcétera. Pero ¿qué podemos ver, hermanos? Que la benignidad es un fruto del Espíritu. Y es un fruto que tenemos que dar usted y yo. Por lo tanto, hermanos, para poder ser benignos es necesario que crezcamos espiritualmente. Es necesario que el Espíritu Santo de Dios tenga cada vez más influencia en nuestra vida. Si no somos benignos, tal vez, hermanos, aquí hay un problema. ¿Sí? No hemos crecido espiritualmente. No permitimos que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo sea el que controle nuestra vida. ¿Sí? Es muy importante, hermanos, considerar la enseñanza bíblica y que imitemos también los buenos ejemplos de aquellos que son espirituales, que dan el fruto del Espíritu. Siempre, hermanos, puede ver a nuestro alrededor personas, hermanos, hermanas, con esta clase de características y de virtudes. Sí. En esta congregación hay muchos hermanos muy buenos, muy benignos, muy serviciales, los hay. Y esta clase de hermanos los tenemos que identificar y tenemos que aprender a imitarles. ¿Sí? Ellos han crecido tal vez lo que yo no he crecido. Bueno, vamos a tratar de nosotros también, al igual que ellos, llegar a practicar esta clase de frutos. Es importantísimo, hermanos, la benignidad. Ser benigno implica ser amable con las personas, ser amigables, ser sociables, tratarlos bien. Implica, hermanos, ser serviciales y brindar nuestra ayuda, nuestro apoyo, según se requiera. Aún, hermanos, aún sin necesidad de que nos lo pidan. Sí, aún sin necesidad de que nos lo pidan. Muy importante, hermanos. Ser benigno implica practicar la compasión. Implica sentir lo que los demás están pasando, están viviendo. Implica de alguna manera ayudar a mitigar el dolor, la tristeza, etcétera. De una u otra manera brindar la ayuda, el servicio, la compasión que es necesaria para con los demás. Libro de los Proverbios, capítulo 31, verso 29, cuando se elogia a esta mujer que la Biblia describe como una mujer virtuosa, entre sus muchas virtudes estaba precisamente la benignidad. Dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú, dice, tú sobrepasas a todas. ¿Sí? Su marido la alababa a esta mujer, la elogiaba.
Fue importante, hermanos, la benignidad se practica en todas partes. En nuestro hogar debemos aplicar la benignidad. En el trabajo, en la escuela, en la sociedad, en la familia, etcétera. Sí. Que un marido sienta que su esposa es una mujer benigna, que es buena, que pueda decir de usted, hermana, tú sobrepasas a todas, ¿verdad? O que la esposa diga lo mismo de su marido, tú sobrepasas a todos. Mi esposo es bueno, es benigno, es servicial. Sí. Esto es muy bonito. A veces muchas casas se convierten en un infierno, ¿verdad? Porque no hay esa benignidad. El marido no quiere llegar a la casa porque sabe que puros problemas y cosas por el estilo. A veces suceden, a veces pasa eso, hermanos. La mujer virtuosa es una mujer benigna, es una mujer que hace toda clase de bien. Sí. También, hermanos, podemos aprender del ejemplo del buen samaritano. Dice en Lucas 10, versículo 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayendo en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Sí? Esto es misericordia, esto es benignidad. Hermanos, esto es ser servicial, esto es ser una buena persona. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Hermanos, qué buen ejemplo. Qué enseñanza tan grande de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la clase de vida que quiere que nosotros practiquemos. Esa es la clase de virtudes que el mundo debe de ver en un buen cristiano, en un buen creyente. Sí. El sacerdote, el levita, pues eran hombres religiosos, ¿sí? Hombres que conocían la ley de Dios, pero pasaron de largo y le vieron, pasaron de largo. El otro, el samaritano, hermanos, entre samaritanos y judíos no se llevaban. Pero este hombre, dice la escritura, que cuando lo vio fue movido a misericordia y no solamente tuvo misericordia, se acercó, vendó sus heridas, les puso aceite, las curó, le puso en la cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él y cuando tuvo que irse, pagó, ¿verdad?, al mesonero para que lo cuidara, etcétera. Eso es, hermanos, eso es benignidad. En Ruth capítulo 1, versículo 16 y 17, podemos ver el claro ejemplo de una nuera. A veces nuera y suegra no se llevan, o yerno y suegro no se llevan muy bien, que digamos. Pero este es un claro ejemplo de benignidad de una nuera para con su suegra. Y esta mujer, hermanos, tenía dos hijos y sus hijos murieron y quedaron las nueras viudas. Y esta mujer las despacha, váyanse, busquen marido, cásense. Y una de ellas se va, pero la otra no. Dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje, no me ruegues y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte harán separación entre nosotras dos. Una nuera hablándole a su suegra. Sí, hermanos. Se preocupó por ella. Pudo haber dicho, no, hombre, pues ahí, ¿verdad? Ya no es mi suegra, ¿verdad? Ahí que se arregle ella como pueda. No. Esta nuera, hermanos, tuvo compasión de su suegra, fue buena con ella. Y dice aquí la escritura, hermanos, que se quedó y dice, donde tú estés yo voy a estar y donde te sepulten ahí me van a sepultar a mí también. Qué hermoso, hermanos, cuando hay esta clase de preocupación por las personas a las cuales amamos.
Hermanos, la benignidad es algo que todo cristiano debe de dar cada día. Cada día. En el trato, en las palabras y sobre todo, hermanos, en nuestras acciones. Aprender a dar benignidad. Lo que tengo te doy, hermanos. Lo que tenemos hay que dar. Usted puede dar benignidad, sí puede. Es posible que cada uno de nosotros cumpla el mandamiento del Señor. Pero otra cosa, hermanos, algo sumamente sencillo que todo cristiano puede hacer por otros es, hermanos, orar. Orar. Nuestras oraciones por los demás son de gran valor, son de gran estima, son muy necesarias, son muy valiosísimas. Sí. Las oraciones, hermanos, son muy valiosas y sobre todo son muy poderosas. La oración tiene poder, ¿sí? Porque la oración va dirigida a Dios, al Todopoderoso, al que sostiene el universo entero. Por eso podemos decir, hermanos, es importantísimo orar a Dios. Dice Santiago en el capítulo 5, versículo 16 al 18, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Cuán importante, hermanos, es aprender a orar por los demás. Sí, orar por los hermanos, orar por los visitantes, orar por los familiares. Es muy importante, hermanos, la oración. Hay cosas tal vez que no pudiéramos dar. Yo quisiera darle tal o cual cosa a mis padres. A lo mejor no puedo, pero sí puedo orar por ellos. Sí. A mis hijos. Hay muchas cosas, hermanos, sin lugar a dudas, que nosotros tenemos que considerar la importancia de ellas, como lo es la oración. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago. ¿Es poderosa? Sí, es poderosa. Sí, es muy valiosa y es muy necesaria en la vida de los creyentes. Y es muy necesario, hermano, no solamente que yo ore, sino que yo ore por usted y usted ore por mí. Que oremos, dice aquí, unos por otros, porque es eficaz, porque puede mucho la oración. Dice el 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Y aclara, ¿verdad? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes. Era un hombre como usted y como yo, Elías. Pero oraba. Muchas veces, hermanos, hay cosas que no recibimos simplemente porque no oramos. Hay bendiciones, hermanos, que a veces nos perdemos porque no oramos. Hay quienes se pierden de bendición porque nosotros no oramos por ellos. ¿Sí? Y la Biblia dice, orad unos por otros. Orad. Pedro y Juan, hermanos, podían obrar milagros, pero usted y yo podemos orar. ¿Sí? Ellos hacían milagros, hacían andar a los paralíticos, podían resucitar muertos, podían hacer que el ciego mirara. Pero hoy en día, hermanos, usted y yo podemos orar. Y que quede claro, la oración eficaz del justo es poderosa, puede mucho, es eficaz. Hablar con Dios, hermanos, ser recibidos por Dios y además ser atendidos por Él. Ser atendidos por Él es uno de los más poderosos privilegios que tenemos los cristianos hoy en día. Usted vaya a la Casa Blanca y diga que quiere hablar con el presidente a ver si lo atiende. Pero Dios nos atiende cuando oramos. ¿Sí? Cuando oramos. Hablamos con Él, nos recibe y nos atiende. Dígame usted, hermano, si no es valiosa la oración. Muy importante. Dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 3, verso 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, dice, atentos a sus oraciones.
a las oraciones de los justos. Por eso dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dice en la mañana en la predicación, Jeroboam y su mujer no tenían cara para pedirle cosa alguna a Dios porque habían obrado mal y habían sido desobedientes. Y la manera en que querían arrancar bendición tal vez era por medio de un disfraz, cosa que era totalmente imposible, engañar a Dios. Hermanos, que quede claro, las oraciones de los justos son poderosas, porque Dios las atiende, porque Dios está atento a ellas. Tenemos que orar y orar más, cada vez más. Ser cristianos de oración. En el libro de los Proverbios capítulo 15 versículo 8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos, dice, es su gozo. Dios se goza, Dios se pone contento, hermanos, cuando los rectos, los justos, se arrodillan y ponen en las manos de Dios sus necesidades, cuando hablan con Él, cuando platican con Él, cuando se dirigen a Él a través de la oración. Hermanos, dice aquí, la oración de los rectos es su gozo. Es su gozo. Hoy en día, hermanos, el poder más grande que tenemos es la oración. Es la oración. Capaz aún, hermanos, de mover el brazo de quien controla el universo entero. La oración. Quien cree verdaderamente en Dios será un hombre o una mujer de oración. Quien cree verdaderamente en Dios será un hombre o una mujer que ore con pasión y con sinceridad. Será un hombre o una mujer que ore por los demás. Si cree verdaderamente en Dios, será una persona que ore por su familia, que ore por los hermanos, por sus semejantes, por el gobierno, aún por sus enemigos. ¿Sí? Como cristianos, hermanos, hermanas, tenemos la responsabilidad de orar por otros. Como cristianos. Que la palabra de Dios así lo demanda. Dice en la primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 3, dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Sí? Por todos. Que aprendamos a orar por los demás. Por los reyes. ¿Sí? Y vaya que los que gobernaban en aquel tiempo, hermanos, eran gobernantes crueles y despiadados con los cristianos. Pero dice aquí, orar por ellos, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Bueno, hermanos, Dios quiere que oremos por todos los hombres. Por nuestro presidente hay que orar. Por los que gobiernan hay que orar. Sí. Por nuestros parientes, por los que no han obedecido el evangelio hay que orar por ellos. Por los hermanos, por la iglesia, por los maestros. Hay que orar unos por otros. Sí. Orar sin cesar, dice el apóstol Pablo. En Efesios capítulo 6, versículo 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por los hermanos. Hay que orar por ellos, por todos los santos. En todo tiempo, con toda oración y súplica, velando, dice, velando en ello. Muy importante, hermanos. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, dijo Pedro. Hoy en día, hermanos, orar es algo que todos podemos. Orar por los hermanos, orar por los santos, orar por el mundo. El apóstol Pablo, él es un gran ejemplo para nosotros en cuanto a orar por los demás. Él lo hacía constantemente en sus cartas, él lo dice.
Por ejemplo, Colosenses 1:3 dice siempre orando por vosotros. Pablo oraba por los colosenses. Orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Luego en el versículo 9 dice, por lo cual también nosotros desde aquel día que lo oímos no cesamos, ¿sí? No nos detenemos en orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo se preocupaba por los hermanos en Colosas y tal vez no podía ir, tal vez no podía estar siempre ahí con ellos, pero podía orar y lo hacía, o sí, lo hacía. También Pablo oraba por los tesalonicenses, dice en la segunda carta, capítulo 1, verso 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. ¿Y qué pedía por ellos? Dice, para que nuestro Dios sostenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Sí? Pablo oraba también por los tesalonicenses. En la carta a los filipenses también les dice, Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, dice, en todas mis oraciones, en todas, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Sí? No era para Pablo, hermanos, no era una carga, no era un trabajo duro, no era algo, hermanos, que dijera, qué fastidio, tengo que orar por los hermanos, no. Dice Pablo aquí, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo. Era una alegría para Pablo, era una dicha el poder orar por los filipenses y pedir a Dios por ellos. ¿Sí? Debe ser un gozo, la oración en un creyente, en un cristiano debe ser un gozo, practicarla, ejercitarse en ella. Lo que dice la Escritura. Sin embargo, hermanos, Pablo no solamente oraba por otros, sino que él pedía, él necesitaba también que los demás oraran por él. Pero Pablo era un apóstol, era un embajador de Jesucristo. También Pablo necesitaba la oración de los hermanos, también él. Y él pedía que oraran por él. Dice en la segunda, los Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Para qué? Dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Oren, oren por nuestro trabajo, oren por nosotros, dice Pablo. Dice en la primera, los Tesalonicenses 5:25, hermanos, orad por nosotros, orad. En Romanos 15:30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Ayúdenme, hermanos. Así como aquel paralítico decía, ayúdenme, denme una limosna. Sí. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Pablo, hermanos, pedía simplemente la oración de los hermanos por él. No pedía más. No pedía más. Ayúdenme, dice. Era una ayuda grande. Simplemente que oraran por él. Orando por mí, dice Pablo, a Dios. Colosenses capítulo 4, versículo 3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también, dice, estoy preso. Y es que orar, hermanos, orar por otros es la más profunda y más generosa de las acciones. Sí. Es una demostración también, hermanos, de nuestro amor por los demás. Dios nos manda a amar a los enemigos, dice, ora por tus enemigos. Nos manda a amar a los hermanos, ora por los hermanos. Es una manera de demostrar nuestro amor hacia los demás. De tal manera, hermanos, que amaremos a los santos, a los hermanos, a los miembros de la iglesia, a nuestros familiares, a nuestros visitantes, a las personas que nos rodean, en proporción de cómo oremos por ellos. ¿Sí? En la misma proporción, en la misma medida. ¿Sí? Por eso, hermanos, cuando yo a veces oigo en las oraciones mi nombre,
y yo me lleno de gozo. Para mí es algo bien bonito, para mí es algo muy hermoso, es algo muy valioso, porque de una manera es una demostración de lo que hay en el corazón de ustedes hacia mí. Y es algo verdaderamente maravilloso y bello escuchar cuando los hermanos oran por uno. Pero lo mismo debemos hacer por todos, ¿sí? Orar unos por otros. Orar. ¿Hasta qué punto, hermanos, serán tocadas nuestras vidas por las oraciones de los demás? No sé. No sabemos. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que las oraciones no son en vano. Que Dios las escucha, que Dios las atiende y que de una o de otra manera el Señor contesta a nuestras plegarias. ¿Sí? Lo que debemos de entender, hermanos, es que entre más oremos, sin duda, más bendiciones vendrán del cielo. Entre más oremos. Así que es muy importante, hermanos, aprender a orar unos por otros. Lo que tengo te doy. Una oración es lo que usted tiene. Bienvenida, bienvenida. Es muy necesaria y muy valiosa para cada uno de nosotros. Pero otra cosa, hermanos, lo que tengo te doy. ¿Podemos dar tiempo también para visitas? ¿Podemos dar eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí, hermanos. Hay cosas tal vez que nosotros no podamos dar. Muchas cosas tal vez. Pero sí algo de nuestro tiempo. Un poco de nuestro tiempo para ir y visitar a alguien, yo creo que sí podemos hacerlo. Sí podemos. Sí, todos podemos separar un poquito de tiempo para ese fin, para ese propósito. El tiempo, dicen, vale oro. El tiempo es muy valioso, yo sé. Hay personas que ganan muy bien la hora en su trabajo. Bueno, cuando usted le dedica algo de tiempo a alguien para ir a visitarlo, está dándole algo muy valioso y no viéndolo en términos monetarios. ¿Sí? En otro aspecto, principalmente el espiritual, usted está dándole algo sumamente valioso, más valioso que el oro, más valioso que la plata. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que esto es de vital importancia en la familia de Dios. Es más, hermanos, en el día del juicio final, nuestro destino eterno dependerá en parte, ¿sí? En parte del servicio que estuvimos dispuestos a prestar a nuestros hermanos, incluyendo el visitarles, incluyendo las visitas, ¿sí? La palabra visitar, muy importante, hermanos, la definición. La palabra visitar viene de la palabra griega episketomai, creo que la pronuncié bien. Y significa, esta palabra, hermanos, en griego significa mirar hacia adelante o hacia atrás, examinar con los ojos para ayudar, beneficiar o proveer. Eso es lo que significa visitar, ¿sí? La Biblia habla de visitar y tiene que ver con ese aspecto, de mirar, de observar, de prestar atención, ¿sí? Con el propósito de ayudar, beneficiar, proveer. De tal manera que la visita, hermanos, es algo especial. Tenemos que visitarnos unos a otros, pero es algo especial, es un propósito especial. ¿Sí? Especial. Por ejemplo, hermanos, ahí en Hechos 15:36, dice así, hermanos, la palabra de Dios: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos, en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. Note usted, para ver, ¿sí? Para ver, para observar, para mirar. Dice, ¿cómo están? Para ver cómo están. Y Pablo consideraba algo de suma importancia, una necesidad muy grande, ir a visitar a los hermanos. Donde él anduvo predicando, sembrando la semilla del evangelio, y hubo conversos y se estableció la iglesia, pues eran niños en el evangelio.
¿sí? Y Pablo iba a otras partes y después decidió hacer este viaje juntamente con Bernabé para visitar a estos hermanos. Dice, para ver cómo están. Para ver. Pablo, hermano, se preocupaba por los hermanos en otros lugares donde él había predicado. ¿Cómo estaban los hermanos? ¿Qué necesitaban los hermanos? ¿Qué situaciones vivían los hermanos? Pablo no sabía y necesitaba ir para ver. Por eso, de ahí, hermanos, la definición de la palabra visitar. ¿Sí? De ahí. Ese es el significado que conlleva esta importante palabra. El propósito de Pablo no solo era ir a verlos, no solamente era una visita social, no, sino era observar cómo estaban. El propósito de Pablo era mirar su situación. El propósito de Pablo era brindar la ayuda necesaria según fuera el caso particular de los hermanos a los cuales visitara. ¿Sí? Eso es el concepto de visitar. ¿Sí? Ahora, ¿a quién debemos visitar? ¿Podemos dar tiempo para visitar? Sí podemos. ¿A quién? Bueno, por ejemplo, a los enfermos. Dice en Mateo 5:36, dice así, hermanos, la escritura: en el día del juicio final, una de las cosas que se tomarán en cuenta en este juicio es precisamente nuestro servicio a los demás. Y dice el verso 36, estuve desnudo y me cubristeis. Y dice, enfermo y me visitasteis. Me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Vemos las visitas aún, hermanos, en el día del juicio, ¿sí? Ahí estarán presentes también. Ahí estará. ¿Por qué debemos visitar a los enfermos? Pues porque el Señor lo manda y porque, hermanos, tal vez, y es muy probable, que quien está enfermo necesite algo de ayuda. Puede ser que los enfermos necesiten algo de aliento. Puede ser que los enfermos necesiten ánimo, que necesiten consuelo, que necesiten de nuestra oración, que necesiten saber que no están solos, que hay quien se preocupa por ellos. ¿Sí? Hay necesidades que tiene un enfermo y una visita tiene ese fin, ese propósito de mirar, de observar, de ayudar en la necesidad de tal o cual persona a quien visitamos. Hay necesidad material, pero también hay necesidad espiritual, necesidad emocional. Y la visita, hermanos, es para este fin, para este propósito. Sí. Cuando visitemos a alguien, hermanos, si algo debemos preguntar es ¿en qué le puedo ayudar? Sí, porque otra vez es ir a visitar con ese fin, mirar, darnos cuenta, conocer la situación para ayudar. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Hay algo que necesite? ¿Cómo puedo serle útil? ¿Un enfermo puede tener necesidad? Sí, en muchos sentidos. Hay cosas que por su condición tal vez no pueda hacer y requieran la ayuda de otros. Debemos ver la visita a los enfermos como una bendición y como una oportunidad de poner en práctica el mandamiento del Señor. ¿Sí? No como una carga, no como algo que, ay, qué difícil. No, es bendición. Para el que visita es una bendición y para el que recibe la visita también es una bendición grande. Visitar a los enfermos muchas veces también, hermanos, puede ser de bendición para nosotros mismos. En cuestión de nuestra fe, cuando nosotros miramos, a mí me ha tocado ver enfermos con una fe muy grande, ¿sí? Con una fe grande, con una fortaleza muy grande, una paciencia muy grande. Y cuando uno mira el ejemplo de hermanos, hermanas, así, hermanos, no solamente yo estoy tratando de beneficiarlo con la visita, sino yo principalmente, hermano, me fortalezco grandemente.
A veces salimos de ese cuarto de hospital o de ese cuarto ahí en esa casa donde está postrado con grandes lecciones espirituales. Y es que, como dijo el Señor, hermanos, cuando visitamos a un enfermo, es a Él, es a Cristo prácticamente a quien lo hacemos. Hay bendición y hay beneficio por ambas partes cuando uno dedica tiempo para visitar. Y en general, hermanos, a la iglesia, a los santos, a cada uno de nosotros en particular. Sí, como Pablo lo hacía, de visitar a los hermanos. ¿Por qué necesitamos verlos? ¿Por qué necesitamos visitarlos? ¿Por qué usted necesita visitarme a mí, hermano, hermana? ¿Por qué me necesita visitar? Y yo a usted. ¿Por qué? Bueno, para ver cómo estamos, ¿verdad? Usted necesita visitarme para ver cómo estoy. Yo necesito visitarle a usted para ver cómo está. Ver qué necesita. Ver en qué le puedo ser útil, en qué puedo ayudar. Los hermanos pueden necesitar tal vez enseñanza. ¿Sí? Los hermanos pueden necesitar tal vez consejo, instrucción. Hay quienes necesiten exhortación, ánimo, estímulo, amistad, compañerismo. Hay muchas cosas que los hermanos pueden necesitar. Y de ahí la importancia de la visita. ¿Sí? De ahí la importancia. La Biblia está llena de pasajes que hablan de unos a otros, cosas que tenemos que hacer unos a otros. Amarnos unos a otros, recibiros unos a otros, amonestaros unos a otros, saludaros los unos a los otros, preocuparse los unos por los otros, servirse los unos a los otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros, enseñaros los unos a los otros, exhortándoos los unos a los otros, alentaos los unos a los otros, animaos los unos a los otros, considerándonos los unos a los otros, orando los unos por los otros. Y hay muchos textos que hablan de la importancia, ¿verdad?, de hacer ciertas cosas los unos por los otros. Y hermanos, todo esto se puede hacer cuando dedicamos tiempo para visitar a los hermanos. ¿Sí? Para visitarles. Y es muy importante, hermanos, visitarnos todos. 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 Sí. Cada uno, cada cristiano, aquí en Mabel y Myers, cada uno de nosotros tiene esta responsabilidad. No es de unos cuantos la responsabilidad de visitar, es de todos. ¿Sí? Todos, visitarnos a todos. Para este fin, para este propósito. El apóstol Pablo visitó una y otra vez a los hermanos para instruirlos, para edificarlos. ¿Sí? En la fe. Y lo hizo con gusto Pablo. Y se preocupaba por hacerlo. Cuando el evangelio, por ejemplo, llegó a la ciudad de Antioquía, la iglesia en Jerusalén dice que envió a Bernabé. Eran hermanos nuevos, apenas había llegado el evangelio, había habido conversos y necesitaban ayuda. Y dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó. Muchas veces se requiere exhortación, pero para dar esa exhortación hay que ir, ¿verdad? ¿A dónde están estos hermanos? Hay que ir y visitarlos. Dice, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Sí? La importancia de visitar a los hermanos. Muy importante. Cuando les visitamos, estamos demostrando que nos preocupamos por ellos. Dice en la primera los Corintios 12:25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que todos los miembros, todos, dice, todos se preocupen los unos por los otros. Sí, todos los miembros del cuerpo
se preocupan los unos por los otros. Y cuando se preocupan, hermanos, así, entonces esto va a ayudar a que no haya desaveniencia en el cuerpo. Dice otra versión, a fin de que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros sean mutuamente solidarios, mutuamente. ¿Sí? Cuando hay esa unidad, esa solidaridad, esa preocupación los unos por los otros, entonces, hermanos, podemos decir que vamos a evitar que haya desavenencias en el cuerpo del Señor. Qué rápido se va el tiempo, no me había fijado en el reloj, pero ya voy a terminar. ¿Sí? Entonces, hermanos, muy importante, muy necesario. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Debemos entender, hermanos, que Satanás nunca duerme. Él no descansa, trabaja los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año, y anda alrededor de cada uno, buscando a quien devorar, seamos nuevos en el evangelio, seamos viejos. La cuestión, hermanos, hermanas, es que la visita a nuestros hermanos es de gran ayuda para contrarrestar las intenciones de Satanás. ¿Sí? Una buena visita de los hermanos siempre es edificante. Una buena visita siempre es estimulante. Una buena visita siempre fortalece el espíritu. Muchos hermanos tal vez se han alejado, tentados por el diablo, y tal vez muchos de ellos, en muchos casos, el problema tal vez fue que no hubo una visita oportuna que le ayudara, que le estimulara espiritualmente a permanecer fiel al Señor. No hay justificación. Cuando alguien se va y se aleja del Señor, no hay justificación. Pero muchas veces, hermanos, hermanas, una visita oportuna, una visita a tiempo, puede evitar que sea tentado y ganado por el enemigo. También dice Santiago 5, versículos 19 y 20, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Multitud de pecados. A los perdidos tenemos que visitarlos también. Dice, cuando nació Juan el Bautista, Zacarías dijo, dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y hablando en el contexto de la venida de Cristo Jesús. Y Juan el Bautista fue un instrumento para prepararle el camino al Señor. La importancia, hermanos, de visitar a los que están perdidos. El Señor lo hizo. El Señor lo hizo. Dice aquí que ha visitado a su pueblo para redimirle, para rescatarle. Hermanos, hermanas, si hay algo valioso, si hay algo valioso del mundo, algo sumamente importante que nosotros podemos dar a las personas, es el precioso evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Si hay algo necesario, indispensable que nosotros debemos dar, es el evangelio de Jesús. ¿Sí? Tenemos que darlo. Tenemos que compartirlo. Tenemos que aprender, hermanos, a hacerlo llegar a las personas. En este caso en particular, hermanos, los cristianos del primer siglo eran ejemplos. Los apóstoles, por ejemplo, dice Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hay perdidos, hay mucha gente que está perdida, y nosotros tenemos algo sumamente valioso que les podemos dar. Usted y yo lo tenemos, más valioso que el oro y la plata, y es el evangelio. Una buena visita a un perdido para compartir el evangelio, hermanos, es lo mejor que usted puede darle, y es sumamente indispensable. Así que, hermanos, llevemos esta lección en nuestro corazón y tratemos de poner en práctica lo que hemos aprendido. Hay muchas cosas más, sin lugar a dudas, que podemos dar. Lo que tengo es lo importante. Dios no me demanda que dé lo que no tengo, pero lo que yo tengo debo de aprender